Amén. Amén. Que Dios nos ayude Amén. a poder seguir hasta donde Dios nos permita. Amén. Amén. Y se nos ha encomendado, ¿cierto?, esta palabra para meditación en esta hora Amén, Señor. de la noche, de la madrugada ya. Amén. Dios es bueno, mis hermanos. Amén. Por eso que estamos acá también, porque Dios, ¿cierto?, día a día nos sorprende, nos ayuda. Él es novedad de vida para nosotros, mis hermanos. Amén. Por eso que en esta hora hay gratitud en nuestros corazones, Amén. por la invitación de estar, ¿cierto?, en la Madre Iglesia de La Calera, junto a nuestros pastores, junto a ustedes. Nos veníamos ya preparando con mi esposa, ¿cierto?, ya desde la semana, mentalizados de estar acá con la ayuda del Señor. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a pasar a la lectura de la palabra. El libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, mis hermanos. El libro de Ezequiel, capítulo 16. Versículo 49 y 50, mis hermanos. Dos versículos para esta hora de la noche, para meditación, para que podamos recibirla. El libro de Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50. Y vamos a dar lectura a esta palabra, a esta porción bíblica, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, la quité. Amén. La gloria es al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a estar un minutito, ¿cierto?, ante el Señor, para que nos guíe en esta exhortación. Sea mucho, sea poco, que sea dirigido por el Señor. Amén. Sí, vamos a orar, mis hermanos. Donde usted pueda, vamos a clamar al Señor. Amén. Gracias. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias, Dios mío, porque usted nos ha mantenido, Señor, en esta fiesta espiritual, Señor, en alabanza, en adoración, Dios mío, donde nos hemos gozado, donde hemos estado, Señor, frente de su palabra, Señor, y esta actividad continúa, Dios mío. Sabemos, Señor, que usted tiene los tiempos, Señor, nos ha dado esta libertad en Cristo para poder alabarle, reunirnos, vigilar, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a poder mantenernos despiertos, atentos, Señor, llanos y receptivos al mensaje de la palabra. Ayuda a mi vida, Señor. Te pido, Dios mío, tu dirección, tu respaldo, y todo lo que se haga, Padre Celestial, lo imploramos y lo pedimos bajo los méritos maravillosos de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis hermanos, le damos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a compartir este mensaje, esta palabra del Señor, donde habla, ¿cierto?, de la ciudad del Antiguo Testamento, y donde vemos, ¿cierto?, una relación, un vínculo que hace precisamente el profeta dirigido por el Señor con la tierra de Jerusalén. Amén. Dios nos ayude, mis hermanos. Amén. Porque dice la palabra, ¿cierto?, si nos remontamos al inicio del capítulo 16, dice infidelidad de Jerusalén. Amén. Y Dios siempre midió esa característica lamentable del pueblo del Señor. Amén. Dios nos ayude a poder ser fieles, a poder, cierto, cumplir con lo que Dios nos llamó,
Dios nos encomendó. Y acá, mis hermanos, resalta, ¿cierto?, elementos importantes en la cual también la tierra del Señor muchas veces fue analizada por Dios. De hecho, en algún momento el Señor, mirando la ciudad santa, dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que es cierto golpeas, apedreas a los profetas y a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar? ¿Cuántas veces quise amparar? Y no quisiste. Porque nos damos cuenta que el Señor, aún en nuestra rebeldía, mis hermanos, quiere tratar con nosotros. Aún en que nosotros nos escapemos, mis hermanos, allá va el Señor. Y Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Y acá, ¿cierto?, precisamente en esos días, también, ¿cierto?, hace una ligación el Señor, el Espíritu Santo, con Sodoma. Y precisamente unas características que se habían dado en la tierra de Sodoma se estaban desarrollando también en el pueblo del Señor. Dios nos ayude, mis hermanos, en esta hora, porque estamos todos los días aprendiendo del Señor. San Juan dice: y todos seremos enseñados por Dios. Por eso que en esta hora ninguno de nosotros debe estar autosuficiente o pleno, ¿cierto?, sino que día a día anhelar crecer en Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Miren, y acá el Señor, que es tan sabio, mis hermanos, que analiza cada área espiritual. Por ejemplo, si nos remontamos al libro de Apocalipsis, el Señor analiza a las 7 iglesias y resalta cualidades, resalta defectos, trae juicio, pero trae puertas siempre. El Señor, puertas de salida para poder volcarnos, para poder mejorar. Por eso que el Señor lo amamos a Él, porque día a día quiere que nosotros nos encaminemos a bien. Dios nos ayude. Pero acá, ¿cierto?, cuando nosotros escuchamos en la palabra, ¿cierto?, en la aldea de Sodoma, se nos vienen, ¿cierto?, precisamente imágenes, la imagen bíblica que nosotros conocemos. Una tierra desordenada, un alto pecado, mis hermanos, que precisamente el Señor Jesucristo declaró diciendo: como en los días de Sodoma y Gomorra. Y son estos días los que estamos viviendo, mis hermanos, donde el hombre y la mujer no tienen límites, donde el hombre y la mujer viven sin la ley de Dios, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Dios nos ayude en esta hora, mis hermanos. Pero acá Sodoma, ¿cierto?, que quizá fue una tierra mirada por Dios, en algún momento se corrompió, en algún momento se alejó. Todos nosotros hemos sido llamados para tener un encuentro con el Señor. Ningún momento el Señor ha querido que alguien se pierda. Incluso dice la palabra: para solamente uno se perdió para que se cumpliera la palabra de Dios. Pero en el corazón de Dios no quiere que nadie se pierda. En su corazón, en los misterios de Dios, algunos dicen que esto está reservado solamente para unos pocos. Pero cuando vemos al Señor que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, nos damos cuenta del interés del Señor por alcanzar las naciones, por alcanzar, ¿cierto?, los pueblos. Y nosotros estamos acá, mi hermano, gozando del Señor, gozando de la presencia del Señor. Amados hermanos, Sodoma llegó en algún momento, ¿cierto?, y nosotros conocemos y lo vamos a revisar, el pasaje bíblico donde nos damos cuenta que ya era una tierra sin límites, en perversión, en lujuria, en maldad. Dios nos ayude, mis hermanos. Pero algo pasa, porque cuando alguien espiritualmente cae, se corrompe, se aleja, no es de la noche a la mañana, sino que hay un proceso, hay una conjugación de elementos. Dios nos bendiga, amados hermanos. Y Sodoma en algún momento, ¿cierto?, tuvo 3 elementos que explican, ¿cierto?, por qué se alejó de la ley de Dios, o por qué en algún momento llegó a tal estado espiritual de no incluso abrir el corazón a Dios.
Por eso que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Primer punto, la soberbia. Segundo punto, la saciedad de pan. Y el tercer punto, la abundancia de ociosidad. Amados hermanos, cuando se juntan estos tres elementos, son terribles para el Hijo de Dios. Cuando se juntan estas tres combinaciones, mis hermanos, tenemos una mala mezcla. Dios nos ayude en esta hora. Dios nos bendiga. Porque ciertamente, mis hermanos, el Señor quiere que precisamente no seamos soberbios, sino que seamos receptivos. Seamos, cierto, como el Señor mismo lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en esa humildad, en ese descanso, hayamos descanso para nuestras almas. Mis hermanos, qué maravilloso en esta hora poder entender, mis hermanos, que ganamos en Dios cuando nos sometemos a su voluntad. Ganamos en Dios cuando ya no son mis intereses, sino que son los intereses del Señor. Y Dios nos ayude, mi hermano. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido soberbios? ¿Cuántas veces nosotros, el Señor nos ha alumbrado la palabra y no hemos querido? Dios nos ayuda, amado hermano. Yo compartía, cierto, un trozo de este mensaje en Quillota y decía a mis hermanos que la peor decisión es ser soberbio. Porque dice la palabra que Dios no tiene comunión con el soberbio. Y dice la palabra que el Señor lo mira de lejos. Y eso, mis hermanos, no es una buena idea para los que estamos creciendo, desarrollándonos, buscando la presencia del Señor. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, en el Señor. Sodoma en algún momento, ¿cierto?, llegó a tal punto de corrupción precisamente porque, como muchas veces fuimos nosotros, todos estaban mal, nosotros estábamos bien. Dios nos ayude. Dios nos bendiga, amados hermanos, en esta hora. Pero qué importante, amados hermanos, cuando nosotros, ¿cierto?, con la ayuda del Señor, recibimos el consejo y la enseñanza. El libro de Jeremías dice el Señor, ¿cierto?, andad y parad y ved los caminos y mirad la senda antigua, cuál sea el buen camino, porque el Señor nos quiere llevar por el buen camino. Pero el problema es que nosotros no queremos. Precisamente el profeta declara y dice que ellos dijeron: no andaremos. Pero siempre el Señor tiene una salida, hermano. Siempre el Señor tiene algo para nosotros. Siempre el Señor nos está esperando a bien. Por eso que Dios nos ayude en esta hora. Por eso que Dios nos bendiga. Por eso que en esta hora quizá usted está en esta presencia maravillosa diciendo: Señor, dame ánimo para aguantar la vigilia. Algunos llegaron buscando presencia de Dios, otros buscaron llenándose más de Dios. Pero ¿cuántos están buscando el corazón de Dios? Gloria a Dios, para siempre. Porque en la casa del Señor se ve esto. Muchos quieren dones, muchos quieren presencia, muchos quieren, cierto, danzar, brincar. Pero ¿cuántos quieren el corazón de Dios? Gloria al Señor. Por eso, amado hermano en el Señor, oiga, le voy a decir algo. Si no hay danza en esta hora, el culto estuvo maravilloso. Y no me malinterprete, porque un culto, con o sin, sigue siendo hermoso. Y si hay lengua o no hay, el culto sigue siendo hermoso. Porque hoy día, me habló el Señor, pero no den la cara. Porque hoy día estamos acostumbrados a la manifestación, que muchos nos hablen, que parta el hermano el instrumento y nos ministra a nivel personal. Pero ¿cuántos están pensando en la palabra? Y la palabra, y el predicador ahí como que se raja, ¿cierto? Y trata de llamar la atención y buscar un mensaje para atraer y tratar en la vida de usted, ministrar. Pero ¿cuántos ya están escuchando la palabra del Señor? Dios nos ayude en esta hora. Dios nos bendiga y nos guarde el Señor. Obviamente, mis hermanos, que cuando hay presencia de Dios es maravilloso, ¿cierto? Pero
dice la palabra que en el libro de Esdras, cuando vienen los cautivos, había que aplicarles la palabra de Dios. Porque ¿cómo se ordena el hombre de Dios? Con la palabra del Señor. Amén. Dios nos bendiga. Dice la palabra que Él hace sabio al sencillo. Amén. Hay un amén. Amén. Éramos ignorantes. No sabíamos nada de esto. No sabíamos que estábamos perdidos. No sabíamos que estábamos directos al infierno. Pero un día el Señor, gloria a Dios, nos hizo entender de que necesitábamos salvación. Gloria a Dios, mis hermanos. Y por eso en esta hora estamos en este lugar. Y dice la palabra que en un púlpito de madera, Esdras comenzó a dictar la ley. ¿Y saben cuál era la reacción del público, la reacción del pueblo? Ellos lloraban, mis hermanos. Ellos lloraban en la palabra del Señor. En la palabra los impactaba, los llevaba a entender de que estaban mal. Abría su conciencia de pecado. Los llevaba, ¿cierto?, a un nuevo vínculo con Cristo. Y es lo que queremos en esta hora. Que la palabra ministre en nuestra vida. Que la palabra nos fortalezca. Quizás usted estará diciendo, ¿quién me viene a decir esto acá? Dios nos ayude, ¿cierto? Dios nos bendiga y nos guarde el Señor. Porque en algún momento, amados hermanos en el Señor, va a pasar algo. Dios más nos va a bendecir. Dios más va a colocarnos en privilegio, en cosas importantes. Pero la reacción no es quizás ser más soberbio, es ser más humilde, es ser más sencillo. Dar gracias a Dios porque nos colocó en esto. Gracias a Dios porque nos consideró en esto otro. Y más receptivos debemos ser. ¿Cierto? Dios nos ayude en esta hora. Dios nos bendiga grandemente. Mis hermanos, dice la palabra que en algún momento el querubín, ¿cierto?, el enemigo, que el Señor lo reprenda en esta hora, era perfecto, dice el libro de Ezequiel, pero en su interior se halló maldad. Porque ¿qué es lo que quería el enemigo? Dice el libro de Isaías que él quería ser igual a Dios. Él quería buscar una posición que no le correspondía a mis hermanos. Y dice la palabra que fue echado del cielo con una tercera parte, ¿cierto?, de las huestes celestiales. Son hoy día los principados que nos afectan. ¿Cuántos de nosotros fuimos libertados del alcohol, de la drogadicción, de los placeres de esta vida? Ahí está trabajando el Señor. Queriendo que los que estamos acá nos devolvamos. Pero Dios nos ayuda, amado hermano. En esta hora, Dios nos bendiga. Oiga, ¿y sabe qué? Revisando la palabra del Señor, yo me di cuenta de algo en los días de Daniel. En los días de Daniel dice la palabra que un rey llamado Nabucodonosor. Y en algún momento Nabucodonosor sale, ¿cierto?, de su palacio. Y dice, ¿cierto?, algo así como, esto fue creado por mí. Esto lo que está acá es gracias a mí. Oiga, y el enemigo y el Señor, mi hermano, que siempre está oyéndonos, dice la palabra que lo bajó de su trono de gloria. Él lo hizo pasar como las bestias del campo. Hermano, si estás arriba es solamente por la gloria de Dios. Si Dios te ha dado algo es solamente por el Señor. No hay méritos en esto. Un día, dice la palabra del Señor, mi hermano, que va una mujer, la madre de Zebedeo y Juan, a la presencia de Cristo. Y le dice, mis hijos tienen que estar aquí y allá. Pero para el mundo, ¿cierto?, el más grande, quizás el que tiene más preparación, más cosas. Pero en el terreno del Señor no es de esa manera. Porque dice la palabra que el que quiera ser, ¿cierto?, primero entre vosotros, sea servidor. ¿Cuántos quieren ser servidores en esta hora? Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Por eso, amados hermanos, la soberbia no es buena, porque nos aleja del Señor. ¿Cuántas bendiciones nos hemos perdido por quizás, como decía el pastor Manuel, no nos gustó el mensaje y nos fuimos? Y el Señor tenía algo preparado para ti, incluso en la bendición. Oiga, nosotros experimentamos algo un día allá en Quillota. Estábamos pidiendo la bendición en un culto y justo llegó un joven. Y el joven se ganó la bendición.
en una pedida, valga la redundancia, de la bendición. Amén. Entonces el Señor en cualquier momento, hermano, Amén. derrama de su bendición. Amén. Por eso que en esta hora Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios nos fortalezca y nos ayuda a ser sujetos. Amén. ¿Cierto? Ser más receptivos. Tener la personalidad de Cristo. Amén. El Señor, ¿cuánto la quieren tener en esta hora? Que el Señor nos bendiga grandemente, mi hermano. Y un segundo punto, ¿cierto? La saciedad de pan. Pero mirando esta versión y mirando otras, también quiso decir la comodidad o el no compartir los recursos. Y en esta hora el Señor nos bendiga, nos guarde. Vámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles, mi hermano. ¿Cuántos creen que entre los que estamos acá somos iglesias hermanas? Que somos de un mismo Padre. Amén. Libro de los Hechos, mis hermanos. Vamos a tomar un pasaje, una palabra para esta hora. Capítulo 11, Hechos 11, mis hermanos. Versículo 28. Versículo 27, mis hermanos. Vamos desde ahí. 11, 27. Y dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Oiga, la iglesia de Antioquía era una iglesia importante. La necesitamos para estos tiempos. ¿Por qué no, cierto, en La Calera? ¿Por qué no en el Melón? En Quillota. Hermanos con estas características. Dice que fue la primera vez que a ellos les llamaron cristianos. Gloria a Dios. Y miren el versículo 27. En aquellos días los profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Cierto? Que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo del emperador Claudio. Amén. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaban enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé, hijo de Consolación, y Saulo. Amén. Amados hermanos, Amén. no somos sectas. Amén. Nosotros tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Amén. Acá ninguno de los que estamos acá es más importante. A pesar de que mi pastor que está acá, que él es superintendente, Dios lo bendiga y lo guarde el Señor. Pero acá somos iglesias hermanas. Que cuando vemos la bendición de esa iglesia, no hay envidia, no hay recelo, sino que decimos: gloria a Dios porque el Señor está bendiciendo el Melón, gloria a Dios porque el Señor está bendiciendo La Calera, gloria a Dios porque el Señor está bendiciendo Artificio. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Acá no hay rivalidad. ¿Cuántos dicen amén? Ni incluso rivalidad con los que están en otras denominaciones, porque todos somos uno en Cristo. Oigan, y Jerusalén quizás no lo necesitaba, mis hermanos, porque Jerusalén siempre fue el centro espiritual de la época. De hecho, desde ahí la iglesia comenzó a formarse. Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Mis hermanos, pero una iglesia naciente como Antioquía fue en ayuda. Por eso usted que ha sido bendecido en esta hora, ¿cuántos han sido bendecidos de parte del Señor? Pero los vamos a colocar en otra área, bendecidos materialmente. Bendiga, ofrende, apoye. Hay un hermano modesto en la casa del Señor, vaya, gánese la bendición. Oiga, si la bendición no es solamente recibir. No sé si cuántos comparten eso en esta hora. Porque uno piensa: no, voy a ganar la bendición y es solamente recibir. Pero también yo bendigo al dar. ¿Cierto? Gloria a Dios por eso, hermano. Por eso que en esta hora, si usted ha sido bendecido, si el Señor lo mueve, lo insta, vaya, gánese la bendición. ¿Saben qué es lo que pasaba en ese tiempo con Sodoma? Con lo que pasó, porque estamos hablando de este pueblo, de esta situación espiritual, es que ellos eran indiferentes. Por eso que acá en la casa del Señor, en Calera, todos tenemos que preocuparnos, los unos por los otros. Dios nos bendiga, mis hermanos. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Porque el proverbio dice
Si alguno ve a su hermano tener necesidad, y el que tiene, ¿cierto?, esconde su mano, mis hermanos, eso no es bien mirado a los ojos del Señor. Pero cuánto más aquel quizá que está sin trabajo en la casa del Señor, que aquel que está pasando la dificultad, el proceso, la lucha. Por eso que las iglesias, la iglesia naciente, la iglesia primera, nos gana por mucho. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Que nos guarde el Señor. Porque precisamente, mis hermanos, son estos ejemplos los que nos enriquecen espiritualmente. Dios nos bendiga grandemente, mis hermanos. Hasta este minuto tenemos la soberbia. Dios nos ayude, que la saque en esta hora, el Señor saque toda soberbia de este lugar. Que en esta hora también nosotros que hemos recibido bendición de Dios, vamos a bendecir a nuestro prójimo, vamos a bendecir la casa del Señor. Hay necesidad en la casa del Señor, ¿por qué no decirlo? Y tercer punto importante, dice la palabra, la abundancia de ocio. Y eso, mis hermanos, es terrible para el Hijo del Señor. Aquel que está, mis hermanos, desocupado, es presa terrible del enemigo. Dios nos ayude en esta hora. Dios nos bendiga grandemente. Dios nos bendiga poderosamente. Porque el Señor no nos quiere ociosos en este tiempo, sino que el Señor nos quiere trabajando en su viña, perseverando, actuando, mis hermanos. ¿De forma de qué? Por último, limpiando la casa del Señor. Por último, cuidando los autos. Pero de alguna u otra manera tenemos que activar en la casa del Señor. Por eso que en esta hora Dios nos ayude grande y poderosamente. Dios nos guarde, mis hermanos, porque cuando están estos elementos, comienza el enemigo a trabajar en nuestra mente. Comienza el enemigo a trabajar en nuestro corazón. Que el Señor, cierto, nos ayude en esta hora de la tarde, en esta hora de la madrugada. ¿Saben que la escuela dominical en Inglaterra nació a causa de la alta cantidad de analfabetismo de la época? La escuela dominical, la enseñanza que nosotros recibimos, surgió a partir de que muchos jóvenes y adolescentes no sabían leer, no sabían escribir. Andaban en el vagabundaje, andaban en la delincuencia, andaban, ¿cierto?, en cosas malas. Precisamente lo que andábamos nosotros en nuestro tiempo. Pero saben que el Señor iluminó un varón de la época en Inglaterra para crear la escuela dominical. Y hoy día la escuela dominical recepciona niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Porque, mis hermanos, cuando estamos desocupados, el enemigo comienza a trabajar en nuestros corazones. Cuando estamos dormidos, mis hermanos, el Señor comienza a trabajar de mayor manera. Vamos al libro de 2 de Samuel. Dios nos ayude en esta hora y nos bendiga, ¿cierto? ¿Ven? Segunda de Samuel, capítulo 12. Capítulo 11, disculpe. Y tiene por título David y Betsabé. Versículo 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Amados hermanos, las consecuencias cuando no estamos conectados con el Señor son desastrosas. Cuando podríamos estar sirviendo al Señor, estamos siendo presos de los deleites, de las tentaciones. Por eso que el Señor nos quiere ocupados. Por eso que el Señor nos quiere conectados. ¿Cuántos hijos de Dios han caído producto de un desliz? Producto de quizá un tiempo, quizá como David. David tenía que haber estado en la guerra.
y se quedó en la casa. En el tiempo de la guerra, y lo decía mi pastor, ¿cierto? Las palabras que nos han antecedido, este es un tiempo valioso. Esta es una recta final. El que pestañea, como dijo mi hermano acá, pierde, hermano amado, en esta hora. Por eso que esta palabra nos invita en esta hora a echar fuera el ocio de mi hogar, de mi casa, a poder crecer en Dios en este tiempo. ¿Qué dijo Pablo? Crecer en el conocimiento, crecer en la doctrina, afirmados, fundamentados en la fe. Porque Pablo, mis hermanos, cuando recibió el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que tuvo un tiempo en Arabia, pero posteriormente estaba predicando al Señor. Pablo no tuvo tiempo de descansar, hermano. Pero ¿cuánto más nosotros en esta hora? ¿Cuánto más en este tiempo? ¿Cuál fue el pecado de David? Que se desconectó del tiempo. ¿Ustedes se recuerdan que los escribas y los fariseos le pidieron señal al Señor? El Señor, no, yo no les voy a dar señal, sino la señal del profeta Jonás. Pero les quiso decir, oye ustedes, si está todo claro, yo estoy en cumplimiento de la profecía, yo estoy delante de ustedes. Es el tiempo de la redención, es el tiempo de la visitación. Hermano, en esta hora es el tiempo de tu bendición. Ya no queda más tiempo. Ya no hay más, ya estamos en los complementos, ya Cristo viene pronto por la iglesia. Por eso que en esta hora el Señor nos bendiga. Por eso que en esta hora el Señor no nos quiere ociosos, desocupados en la casa del Señor sin hacer nada. Hermanos ociosos, Dios nos ayude en esta hora. Dios nos bendiga. Hay llamados, ¿cierto?, para predicar. En la mañana los ciclistas llegan 2. Llamados a oración llegan 3. Llamados a ayuno no llegan, hermano. Porque hoy día la ociosidad está tomando cuerpo en la casa del Señor. Nadie quiere servir. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere sumarse a la causa general. Por eso que en esta hora Dios nos ayude. Amados hermanos, Dios nos bendiga en esta hora. ¿Saben? Cuando vemos esta palabra, vemos por ejemplo los buenos ejemplos. Porque David se deslizó, falló, ¿cierto?, en esos días. Dice la palabra que en los días de Samuel no había palabra, no había visión. El sacerdote Elí como que colgó los guantes y sus hijos estaban haciendo lo malo en el templo. Se habían desconectado de Dios. Pero vamos a los buenos ejemplos, hermano, en esta hora. ¿Qué buenos ejemplos? Felipe no solamente esperó el llamado evangelista para servir a Dios, porque a veces queremos estar arriba para servir a Dios. Pero por ejemplo, Felipe estuvo en las mesas. Estuvo preparando, sirviendo quizás a los santos, a las viudas. Pero Dios nos va viendo la trayectoria, hermano, en el Señor. Dios nos va bendiciendo en el camino. Dios nos va entregando las capacidades. Pero ¿cómo podemos, ¿cierto?, alcanzar lo que está arriba si no hemos alcanzado lo que está abajo? Dios nos ayuda en esta hora. Oiga, ¿y saben qué? Los que estaban en las mesas eran llenos del Espíritu Santo. Yo vivía muchas veces, un día pasando la ofrenda, como que pasaba así, como que es menos cosas, como que es menos mérito, algo menos llamativo. Todo es importante en la casa del Señor. Desde el que hace el aseo en la casa del Señor hasta que están en la puerta. Pero amado hermano, en esta hora el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde, el Señor nos fortalezca. Este es el tiempo, mis hermanos, para poder ampliarnos en Dios, para poder ser bendecidos de parte del Señor. Quizá usted en esta hora, yo tengo un tiempo, yo tengo una trayectoria. Bueno, yo quiero crecer en Dios. Gloria a Dios. No sé si alguien me acompaña en esta hora. No sé si alguien quiere decir, yo quiero explorar cosas nuevas en el Señor. Yo quiero, no sé, que el Señor me entregue dones, me entregue experiencias sobrenaturales, crecer en frutos. No sé, hermano. Pero qué importante cuando uno no está ocioso en la casa del Señor, hermano. Cuando está activo. Pastor, necesita algo.
Vamos al punto de prédica. Hagamos esto otro. Qué hermoso es, amado hermano. Cuando estamos con el primer amor. Cuando nada quizá nos pesa, hermano, en esta hora. Dios nos bendiga y Dios nos ayude, sino que el Señor siempre ve cuando trabajamos. En público y en secreto. Voy a invitarlos a una palabra, mis hermanos. Libro de San Juan. ¿Cuántos están recibiendo la palabra a esta altura de la madrugada? Dios nos ayude. Amén. Pero por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dijo de esta manera, mis hermanos. Capítulo 15. Capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Miren qué maravilloso, amado hermano. Hermanos, si el año 2024, con respeto, estuvo ahí, ¿cierto? Al 3 y al 4, este es el año para buscar de Dios. Este es el año para crecer en Dios. ¿Y de qué fruto estamos hablando? Actitudes piadosas. Crecer, ¿cierto? En paciencia. Crecer en amor. Crecer en gracia. Si Dios nos da dones, gloria a Dios por eso. Pero en esta hora podamos mantener una trayectoria en ascenso en la casa del Señor. Dios nos ayude en esta hora. Pero qué triste es, mis hermanos, cuando consultamos en un tiempo, en un momento determinado, cuando vemos, por ejemplo, que José fue localizado en Hebreos 11, y aún cuando fue sacado sus huesos, llegó hasta los tiempos de Josué, marcando un hito, marcando un legado, marcando una huella en la casa del Señor. Pero qué triste, amado hermano, en esta hora, cuando en todo el tiempo que hemos servido a Dios, no hemos dado un fruto para Dios. Job dice la palabra que era un varón prudente, un varón recto, un varón que sus actitudes dejaron para la posteridad. Pero Dios en esta tarde nos dice, ¿qué tiene que decir de nosotros? Que el Señor nos ayude. Que Dios nos bendiga en esta hora. Que Dios nos fortalezca. Que quizás, ¿cierto? En esta hora, precisamente, aquellos que vivimos del ocio, porque muchos de nosotros andamos dando la hora en los deleites de este mundo, podamos, ¿cierto?, marcar un hito en las cosas del Señor. Hermanos, si yo antes andaba, ¿cierto?, allá buscando las paltas, robando arriba de los postes, haciendo esto y esto otro, y en el caminar de Dios, ¿qué hemos hecho en el caminar de Dios? Yo en esta hora, amado hermano, y con esto quiero terminar, le voy a proponer un desafío. Este año no cuente las hazañas que hizo su hermano, cuente las cosas que Dios hizo con usted y conmigo. Que crezcamos en Dios, Pastor Manuel. Que quizá la bendición poca o mucha, que ya dejemos, oye, el pastor hizo grandes cosas, gloria a Dios por eso. El hermano, ¿cierto?, puso la mano en una salida, gloria a Dios por eso. Y por mí, ¿qué he hecho yo? He marcado la pauta, he compartido el evangelio, he crecido en Dios. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos bendiga. Hay rostro un poco ahí que quieren que esto termine, pero gloria al Señor, amado hermano, porque Dios nos quiere en este tiempo para dar fruto, para crecer, para buscar en Dios. Yo tengo mucho terreno todavía que traspasar, lo que estamos acá también. Pero este es el tiempo, amado hermano, en el Señor, donde precisamente cuando se conjugaron estos tres elementos, la soberbia, la saciedad de pan y la ociosidad, hicieron que Sodoma se corrompiera. ¿Y saben qué? Fue tal el nivel de pecado de ese tiempo que el Señor, en algún momento, viendo la maldad, declaró juicio. Fue tal la perversión, amado hermano, y con esto quiero terminar, tal la perversión de esos días a nivel sexual,
que cuando los dos ángeles fueron enviados a Lot, los habitantes de la ciudad, los hombres, querían conocer a esos hombres. Amén. Y conocer, no estamos a conocer a alguien. Amén. Las versiones de ese tiempo dicen que los querían violentar sexualmente. Amén. Amén. ¿Ve lo que pasa cuando nos desconectamos de Dios, amado Amén. hermano? Vemos cuando el Hijo de Dios que estaba en ascenso comenzó a decaer y ya no piensa en Dios, sino que piensa en cosas del enemigo, del mundo, de la carne, de los deseos. Amén. Por eso que en esta hora vamos a clamar al Señor. Amén. Por eso que en esta hora los jóvenes que están dando sus primeros pasos aquí en Calera o en cualquier localidad de la que estamos de la misión, sean grandemente bendecidos. Amén. Muchos jóvenes llegan a la casa del Señor quizás buscando una joven, una señorita, pero yo clamo que el Señor les coloque a ellos, que busquen el Espíritu Santo, Amén. busquen la llenura, busquen la presencia de Dios. No hay mayor bendición, amado hermano. Cuando joven esperamos en Dios, Dios nos bendice y el Señor nos trae precisamente en el tiempo de Dios nuestra mujer o nuestro esposo. Amén. Pero amado hermano, en esta hora Dios nos bendiga grandemente. Amén. Dios nos ayude. Para nosotros damos gracias al Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Pero yo agradezco esta oportunidad Amén. y el poder estar con ustedes. Hacía tiempo que no estábamos en la vigilia. Apelamos en Dios llegar hasta las 7. Pero gloria a Dios por eso, ¿cierto? Es importante estar en comunión los unos con los otros. Amén. Así que para el Señor que vive, mis hermanos, honra y gloria, y para nosotros su misericordia. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Amén.